Hola, hola, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Me hace falta oír esas voces de ustedes cuando me respondían que amanecieron muy bien, pero ni modo, ¿verdad? Estamos en esta nueva realidad y lo importante es que cada uno de ustedes se encuentre muy, pero muy bien. Dice la palabra de Dios que nuevas son sus misericordias cada día. Yo le doy gracias a Dios por este hermoso día que nos ha permitido una vez más poder disfrutarlo, poder abrir nuestros ojos y ver este día tan maravilloso que Dios nos ha dado. Yo espero que usted esté disfrutando este día, que le esté agradecida a Dios completamente porque hasta aquí nos ha traído el Señor. Amén, ¿verdad que sí? No sé si estás atravesando algún imposible donde usted dice, ya no hay nada que hacer. Ya me estoy dando por vencido. Bueno, esta palabra es para usted. Usted tiene que escucharla porque sabemos lo que dice la palabra de Dios, que no hay nada imposible para Él, pero muchas veces se nos olvida lo que Dios dice y empezamos a creer nuestra realidad, todo lo que alrededor nos está sucediendo y empezamos a perder la fe y a desanimarnos. Así que yo te invito a que te quedes ahí conectado y escuches esa palabra con un corazón abierto. ¿Por qué no me acompañas a orar para dar inicio en esta mañana? Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este día tan maravilloso que tú nos has dado. Gracias porque tus misericordias son nuevas cada día, las disfrutamos. Nuestro corazón está agradecido por un día más que tú nos das, Señor. Gracias porque pudimos despertar, abrir nuestros ojos, ver nuestra familia, nuestros hijos, Señor. Gracias, Señor, realmente porque hasta aquí, Señor, tú nos has sostenido, Señor, en medio de toda esta situación que estamos viviendo, pero tu mano poderosa y tu fidelidad ha estado con nosotros siempre, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra a ti por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, nada más quiero recordarles que los jueves nos estamos conectando a las 7 de la noche con el estudio de la palabra, ¿verdad? Los domingos a las 9:30 con niños, que está precioso. Sus hijos tienen que aprender la palabra de Dios y nosotros les estamos dando esa herramienta. Así que aprovechenla. Y los servicio general a las 10:30. Este sábado hubo jóvenes a las 6 de la tarde, así que este sábado que viene no hay, será hasta el próximo. Así que siéntase cómodo, ya viene el pastor con una palabra poderosa. ¿Imposible? ¿De verdad? Gracias por estar con nosotros, gracias por conectarse con la palabra de Dios, porque eso es lo que queremos hacer, que usted se conecte con la preciosa palabra de Dios. Creemos que es una responsabilidad enorme predicar la palabra y lo tomamos con mucho temor y mucho temblor, ¿verdad? Con un honor tremendo que es poder llevar hasta sus hogares la preciosa palabra de Dios, y oramos que el Espíritu Santo te toque en esta mañana, que el Espíritu Santo te ministre, especialmente a aquellos que pueden estar pasando o atravesando situaciones difíciles en su vida. Definitivamente esta palabra es para usted, esta palabra es para usted. Y yo quiero hacerte una pregunta para iniciar, porque yo creo que es importante que entendamos que Dios tiene propósito en medio de nuestra prueba. Pero ¿qué puedes hacer cuando tu vida no ha ido por el camino o la dirección que tú quieres o que deseabas? No, la dirección que yo siempre he querido, la dirección que siempre he anhelado tener o llevar. Mi vida, pastor, no va por ahí. O sea, todo lo contrario. ¿Qué hacer cuando parece que nada puede cambiar, que nada puede cambiar las circunstancias actuales? ¿Qué puedes hacer cuando parece que no hay nada que puedes hacer? ¿Qué puedes hacer cuando parece que no hay nada que puedes hacer? Ahora, si usted está viviendo o ha vivido una situación de estas, el problema es que a veces
empezamos a generar una serie de cuestionamientos, de dudas en nuestro corazón. Empezamos a dudar de Dios, empezamos a preguntarnos, ¿estará Dios con nosotros? ¿Será que Dios está muy ocupado con otros? ¿Será que a Dios no le interesa mi situación, mi circunstancia, la circunstancia por la cual estoy atravesando en este momento? Y empiezas a creer que probablemente nunca vas a ser feliz otra vez. Se te va el gozo. Quizás perdiste a un ser amado. Quizás tu esposo se fue con otra, o tu esposa se fue con otro, o tal vez un ser amado falleció. Y usted dice, nunca más podré ser feliz porque estoy atravesando por esta situación. O tal vez puedes pensar que en esta situación nada bueno puede salir, ¿verdad? Y cuando un pastor te predica y te dice, bueno, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor y son llamados conforme a tu propósito, a usted le dan ganas de pasar al púlpito y tomar el micrófono y darle al pastor con el micrófono, ¿verdad? Porque usted dice, es que usted no conoce mi situación, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Si yo le contara a usted la circunstancia por la cual yo estoy atravesando, usted no diría eso, ¿verdad? Y creo que a veces tomamos de cierto modo esa actitud un poco derrotista, desanimada, desalentada, desmotivada en nuestras vidas. Y también te preguntas si hay razón para continuar luchando. Te preguntas si en realidad vale la pena seguir luchando, seguir creyendo. No vale la pena seguir luchando por mi matrimonio, no vale la pena seguir siendo responsable, no vale la pena seguir dando buen testimonio cuando otros que no dan tan buen testimonio les va mejor que a mí, pastor. No vale la pena seguir siendo generoso, ¿verdad? Usted se empieza a hacer esa serie de preguntas porque también empiezas a decir, bueno, no tiene sentido seguir confiando en Dios. ¿Será cierto que Dios puede arreglar las situaciones, las circunstancias por las que yo estoy atravesando? Porque ya empiezo a dudarlo, pastor, ya empiezo a pensar que tal vez no es así, tal vez Dios tiene otros favoritos, pero no a mí. Y Dios no hace acepción de personas, y Dios tiene cuidado de ti también. Ahora, algunos de ustedes puede ser que entiendan perfectamente esto que les estoy diciendo, porque pueden haber atravesado por circunstancias en el pasado o están atravesando por ese tipo de circunstancias. Quizás has derramado lágrimas en las madrugadas delante del Señor, orando por alguna situación. Tal vez te ha llegado un reporte médico, un reporte que no esperabas, un reporte que no quieres, ¿verdad? Tal vez te has dado cuenta que tu esposo tiene a otra mujer y te ha dicho que se va a ir con ella. O tal vez te has dado cuenta que no puedes estudiar aquello que siempre has soñado. O las circunstancias actuales, pastor, la realidad es que nunca voy a alcanzar las metas financieras, nunca voy a poder emprender ese negocio que siempre he querido hacer, porque las circunstancias no lo permiten, las circunstancias son difíciles. La pregunta es, ¿qué puedes hacer cuando parece que no hay nada que puedes hacer? Ahora, cuando yo me presento ante este tipo de situaciones o circunstancias, o tal vez estoy lidiando, siempre empiezo a pensar en aquellas personas que han padecido o que han sufrido mucho más que yo. Personas que han pasado por cosas terribles, por situaciones o circunstancias mucho más difíciles que las que yo he pasado. Y sin embargo, ellos mantienen su fe, mantienen su gozo, mantienen su esperanza, mantienen su propósito, mantienen su confianza en Dios. Esas personas me alientan a mí a seguir adelante. Uno se pregunta cómo logran mantener ese gozo en sus vidas. ¿Cómo logran, a pesar de las circunstancias tan difíciles que están atravesando, seguir creyendo en Dios? ¿Cómo logran ellos esto? ¿Cómo es posible que la gente pueda, a pesar de lo que estén atravesando, a pesar de lo que estén sufriendo, que puedan seguir confiando y creyendo que Dios tiene un propósito para ellos en medio de esta circunstancia? Ahora, hermano, si hay algo que no te recomiendo es que hagas una fiesta de lástima, ¿verdad? Cuando usted empieza a sentir lástima por usted mismo, cuando yo empiezo a sentir lástima por mí mismo, que gracias a Dios es muy raro,
Pero si empiezo a sentir lástima por mí mismo, inmediatamente recuerdo a esas personas que han atravesado situaciones más difíciles que las circunstancias por las cuales yo estoy atravesando. Porque a veces nosotros vemos las circunstancias como imposibles y como que nadie más ha pasado por ahí, como que nadie más ha sufrido lo que nosotros hemos sufrido. Y cuando usted piensa en esas personas que te han dado testimonio, que han estado ahí en medio de las circunstancias más difíciles, han permanecido fieles, han perseverado en el Señor, le han creído al Señor, entonces usted empieza a pensar que bueno, puede ser que yo también pueda ser feliz. Puede ser que de alguna manera algo bueno salga de esto. Puede ser que yo pueda seguir luchando y creyéndole a Dios a pesar de que todavía no veo muy claro, pastora. A pesar de que los nublados del día no se han esclarecido, que las cosas todavía están oscuras, que las cosas no parecen claras en este momento. Pero cuando usted piensa en esas personas y usted ve el testimonio que ellos dan, usted dice, puede ser que sea posible seguir adelante en medio de las circunstancias que yo estoy atravesando. Cuando lo imposible parece imposible, lo que tienes que hacer, y este es un spoiler, te lo voy a dar de una vez para que por si acaso usted se me desconecta, no se vaya sin esta verdad. Cuando lo imposible parece imposible, lo que tienes que hacer es perseverar y confiar en Dios, que algo bueno tiene en medio de tu circunstancia, en medio de tu situación. ¿Me estás escuchando en esta mañana? Cuando lo imposible parece imposible, lo que tienes que hacer es perseverar y confiar que Dios tiene algo bueno en medio de tu circunstancia, en medio de tu situación. Sharon dice, personas en peores circunstancias pudieron vencer. Lo vemos en la palabra de Dios muchas veces. Amén. Así es, Sharon. Ahora, cuando yo veo la gente y el ejemplo de los escritores del Nuevo Testamento, obviamente el Antiguo Testamento, pero me voy a enfocar con la gente del Nuevo Testamento, y uno empieza a ver que fueron hombres que enfrentaron grandes adversidades, adversidades como las que, gracias a Dios, usted y yo probablemente nunca enfrentaremos. Ellos pagaron un gran precio para poder predicar el Evangelio de Jesucristo. Pagaron un precio extraordinario, inclusive sus vidas. Y esto es importante que lo entendamos porque es muy interesante para mí esto, hermanos. Pónganme mucha atención, no se pierda esto. Para ellos no había conflicto o contradicción aparente entre un Dios bueno y fiel y una vida no tan fácil, no tan sencilla. ¿Me escuchaste? Para estos hombres de Dios y mujeres de Dios, que también las había, no había contradicción, no había conflicto entre un Dios bueno y fiel y una vida no tan fácil, una vida difícil. ¿Qué te parece eso? Ellos no tenían ningún problema de entender esto como nosotros, los creyentes de estos tiempos, sí lo tenemos muchísimas veces. No había contradicción con la idea de que un Dios bueno puede a veces permitir cosas no tan buenas en nuestra vida. La Escritura nos enseña que a veces suceden cosas malas a personas buenas. ¿Aló? ¿Verdad que sí? Y eso nos enseña la Escritura. A veces le suceden cosas malas a buenas personas. Hombres y mujeres de Dios fueron muertos por causa del Evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos que entender que hay un propósito en medio de la circunstancia, en medio de la situación que puede ser que estemos viviendo en este momento en particular. Ahora, quiero ir a un pasaje que está en el libro de Santiago, Santiago capítulo 1. Vamos a empezar con el verso 1. Santiago capítulo 1, verso 1. Te voy a leer la nueva versión internacional. Y dice así la Escritura. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. Ahora, esto es interesante que lo entiendas. Santiago era hijo de José y de María, o sea, medio hermano de Jesús. Y durante todo el crecimiento de Jesús y de Santiago, que vivían juntos, Santiago no creyó en Jesús. Durante el ministerio de Jesús,
Santiago no creía en Jesús. Santiago Jacobo, como aparece en algunos escritos, es el mismo. Y entonces esto nos debe llamar poderosamente la atención porque Santiago en este momento de su vida, cuando él escribe esto, dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago llama Señor a Jesús. ¿Qué sucedió en la vida de Santiago? ¿Qué pasó en su vida para que él pasara de ser alguien que no creía en Jesús? Y ustedes recordarán Mateo 13:57, cuando Jesús dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Por qué lo decía Jesús? Porque la gente de su pueblo, Nazaret, no creía en él, y ni la gente de su familia. Ninguno de ellos creía en el ministerio de Jesús. Y entonces, esto nos muestra que la familia de Jesús no creía en él. Pero ¿qué pasó? Algo sucedió con Santiago, que ahora él dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Y esto debería hacernos considerar seriamente el cristianismo si es que tiene dudas al respecto, ¿verdad que sí? Porque algo sucedió, Santiago experimentó algo en su vida que lo hizo entender que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Jesucristo es el Señor. Y él dice, Él es mi Señor. Que en esta mañana usted pueda decir junto conmigo, Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor, mi Salvador. Él es mi Dios. Aleluya. Santiago 1:2 dice la Escritura, hermanos míos, escuche, ponga mucha atención. Hermanos míos, considérense muy dichosos, dice Santiago. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas o tribulaciones. Ahora, yo estoy seguro que nadie que pasa por una prueba o que está en alguna situación de estas se siente dichoso. ¿Quién me puede decir, pastor, a mí me encanta pasar por pruebas? Lo disfruto montones. Yo creo que nadie, ¿verdad? Nadie en sus 5 sentidos, por lo menos. Porque las pruebas no son fáciles. Las pruebas no nos causan gozo, no nos causan dicha. Y sin embargo, Santiago nos dice, considérense muy dichosos. ¿No le parece que hay algo aquí como que, por lo menos a mí no me está calzando también? Santiago me dice que me considere muy dichoso cuando tengo que enfrentar pruebas o tribulaciones en mi vida, que nos consideremos felices, dichosos, gozosos. ¿Qué estará hablando Santiago o de qué estará él, qué estará tratando de enseñarnos en esta mañana con la palabra? ¿Qué estará el Espíritu Santo tratando de revelarnos a usted y a mí en este día respecto a este pasaje? Lo que yo creo y está conforme al contexto de las Escrituras es que Santiago nos dice que tenemos que tener un estado mental diferente al que normalmente tendríamos cuando pasamos o cuando atravesamos por pruebas o tribulaciones. Cuando lo imposible parece de verdad imposible, cambia tu forma de pensar respecto a la situación o a la circunstancia por la cual estás atravesando. En lugar de mantener la actitud de no volveré a ser feliz, la actitud de nada bueno puede salir de esta situación o de esta circunstancia, voy a dejar de luchar. En lugar de tener esa actitud, Santiago te dice, pon en la mente tuya en este momento que algo bueno hay en medio de esta situación. Que la prueba es la fuente, escúcheme ahí atentamente. La prueba, según lo que nos enseña Santiago, la prueba es la fuente de que algo bueno viene para nuestras vidas. Aleluya. La prueba es evidencia de que algo bueno viene para nuestras vidas. Difícil de entender con nuestra mente racional, pero es algo bueno que Dios va a producir en esta circunstancia, en esta situación que estás atravesando. No lo podemos entender, pero Dios lo hará. ¿Cómo lo hará? Solo Él sabrá. Pero algo bueno traerá Dios en medio de tu circunstancia, en medio de tu situación.
Mi esposita dice, algo bueno viene para mi vida. Así es. Santiago 1:3 nos dice la Escritura, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y me detengo acá porque esto es muy importante. Santiago afirma que usted y yo sabemos que cuando uno se encuentra en medio de una prueba es porque nuestra fe está siendo probada. ¿Verdad que sí? Nuestra fe está siendo probada. Muchas personas después de que pasan una prueba o cuando están atravesando una prueba, lo que hacen es alejarse de Dios. No se dan cuenta que su fe está siendo probada. Para ver si, como dice San Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7, para ver si tu fe es realmente genuina, para ver si tienes una fe verdadera o es una fe falsa. ¿Sabías que hay mucha gente con una fe falsa? Pero Dios prueba nuestra fe para determinar, como dice Deuteronomio, para determinar si realmente nosotros estamos inclinados a obedecer a Dios y a hacer su voluntad. ¿Qué le parece? Y eso es lo que nos está enseñando Santiago. No te alejes de Dios, no te apartes de Dios. Hay algo bueno en la prueba, viene algo bueno, algo positivo, algo que Dios ha establecido para ti, que está en el cielo, que va a venir a la tierra, va a ser mostrado en la tierra, va a ser manifestado en la tierra, pero vas a tener que pasar por esta prueba. Pasa la prueba, persevera en el Señor. Dios tiene un propósito. Las pruebas prueban nuestra fe y las pruebas prueban nuestra confianza en Dios. Las pruebas prueban si nuestra fe es genuina o no lo es, si es verdadera o no lo es. Qué interesante y qué importante es esta verdad. Que usted reconozca que cuando pasa por una prueba, lo que Dios está permitiendo es establecer y enseñarte y revelarte si tu fe es genuina o no lo es. Si tu fe es genuina o no lo es. Santiago también nos enseña que las pruebas producen una fe perseverante. Porque si usted se concentra, se enfoca en Dios, se enfoca en su palabra, si usted le cree a Dios, si usted le cree a su palabra, Dios va a producir en usted una fe perseverante, una fe que no la va a mover cualquier cosa. Hermanos queridos, si usted ha pasado por cosas difíciles, nosotros, mi esposa y yo hemos pasado por situaciones difíciles en nuestras vidas, pero al final de cuentas hemos salido fortalecidos y Dios ha hecho cosas maravillosas. Créale al Señor. Yo he pasado por ahí, yo sé que usted ha pasado por ahí, y si estás atravesando en este momento por una situación de esas, créale a Dios. Dios tiene un propósito especial para tu prueba, para tu circunstancia. Créele al Señor y dile al Señor, Señor, gracias porque tú estás conmigo en medio de mi prueba, en medio de mi tribulación. Aquellos que no reciben respuesta inmediata, escúchame esto, porque hoy te estoy dando algunas esmeraldas de fe. No vamos a decir pepitas de fe, sino algunas esmeraldas, cosas valiosísimas para tu fe. Aquellos que no reciben respuesta inmediata de Dios y que perseveran en su fe son aquellos que Dios más honra. ¿Qué te parece? Aquellos que no reciben respuesta inmediata de Dios y que perseveran en medio de su circunstancia o su situación a pesar del silencio de Dios, son las personas que son más honradas de parte de Dios. Dios va a honrar tu fe, Dios va a honrar tu perseverancia, Dios va a honrar que a pesar de la circunstancia te mantuviste fiel con Él. La fe que impresiona a Dios es la fe de aquellos que perseveran aún en medio del silencio de Dios. Te lo voy a decir de nuevo porque esto deberías describirlo. La fe que impresiona a Dios es la fe de aquellos que perseveran aún en medio del silencio de Dios. Aún en medio
del silencio de Dios. El silencio de Dios, lo he enseñado muchas veces, no significa ausencia de Dios. Dios está ahí en medio de tu circunstancia, en medio de tu situación. Y a través del Antiguo y del Nuevo Testamento vemos ejemplos de cómo Dios honra la fe de los hombres y de las mujeres de Dios. A través de las Escrituras vemos ejemplo tras ejemplo. Abraham perseveró en su fe. Por 25 años esperó el milagro. Ahí en el camino, ¿verdad? Tuvo sus dudillas, pero perseveró y Dios lo bendijo con un hijo, con descendencia y con una nación. Aleluya. Pero él perseveró en su fe. De hecho, a Abraham se le llama el padre de la fe. No significa que no podamos tener dudas en el camino. Significa que perseveramos, que nos mantenemos aún en medio de las dudas. Aún cuando las cosas no se vean bien, aún cuando empiezas a dudar de que Dios va a operar o que Dios va a hacer algo, tú perseveras porque sabes la verdad de la palabra, y la verdad de la palabra es lo que te hace seguir y perseverar en esa verdad. Entonces, como crees la verdad de la palabra, continúas creyéndole a Dios y que Él tiene algo mejor en medio de tu circunstancia o tu situación. La fe no significa que no tengas dudas a veces. Vas a tener dudas, pero lo importante es que aún en medio de las dudas vas a perseverar. José perseveró en su fe por 13 años. Y hermanos, si usted recuerda Génesis 50:20, cuando él se revela a sus hermanos después de todo lo malo que le hicieron a José, él les dice: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. ¿Te das cuenta? Aún en medio de las circunstancias más difíciles, José tuvo que esperar alrededor de 13 años, quizás más, para ver la bendición de Dios. Y nosotros a veces a las 2 semanas estamos orando por algo y ya estamos desanimados y ya es que Dios no me quiere, Dios no me ama, sacamos el violín y empezamos, ¿verdad?, la fiesta de lástima en nuestras vidas. Si usted recuerda, Moisés, dice Hebreos 11:24, que Moisés por la fe renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Moisés renunció a todos los beneficios que implicaba ser el nieto del faraón por la fe. Él perseveró en la fe y ustedes ya conocen la historia de Moisés. Y si te pones a pensar en el Nuevo Testamento, hombres como Pablo por su fe, por su creencia en Cristo Jesús, fue latigado, fue apedreado, fue encarcelado y cuántas cosas más no sufrió Pablo por causa de su fe. Perseveremos en nuestra fe. Santiago 1:4 nos dice: y la constancia o perseverancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Qué bueno es este pasaje, hermanos. Qué impresionante, porque Dios está trabajando en ti. Eso es lo que nos está diciendo Santiago. Usted puede apretar el botón del divorcio. Usted puede apretar el botón de tiro la toalla, ¿verdad? Renuncio. Usted puede apretar el botón de la quiebra. Usted puede apretar el botón del alcohol, porque algunos se refugian en el alcohol. Usted puede apretar el alcohol de las drogas y tratar de refugiarte en esas cosas en este tiempo. Usted puede apretar el botón de la falta de perdón porque me hicieron esto, porque la mujer se fue con otro o el marido se fue con otra. Puedes apretar el botón de la falta de perdón, puedes apretar el botón de la amargura, vivir amargada, vivir amargado toda tu vida. Puedes apretar esos botones, ciertamente puedes apretar cualquier clase de botones para aliviar o tratar de aliviar tu pena, pero Santiago nos dice que Dios tiene un propósito en este dolor que estás atravesando, que confíes en Dios, que Él va a perfeccionar. La constancia, la perseverancia va a llevar a feliz término la obra que Dios inició, y aquel que inició la buena obra la perfeccionará en tu vida y en las vidas de aquellos que tú amas. Créele a aquel que ha iniciado una buena obra en ti. Amén. Aleluya. ¿Quién cree usted que impresiona más a Dios?
aquel que recibe todo fácil, entre comillas, o aquella persona que a pesar del silencio de Dios en su situación sigue creyendo y confiando en Dios. ¿A quién crees que Dios honrará más? ¿A quién crees? Mi esposa dice, todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Sharon dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Eso no significa que su respuesta sea inmediata siempre. Así es. Aleluya. Doña Margarita dice, amén, yo le creo, Él siempre ha sido fiel. Aleluya. Nuestro Dios, hermanos queridos, es fiel. Déjeme concluir en esta mañana, en este día, con esto. Tal vez en este momento estás considerando seriamente alejarte de Dios y de la iglesia porque las cosas no te han salido tan bien. Quizás estás atravesando una circunstancia, ¿verdad? Difícil en tu vida. Estás enfrentando alguna enfermedad, estás enfrentando algún problema financiero, algún problema matrimonial, algún problema de cualquier índole. Y entonces estás pensando tirar la toalla, estás pensando renunciar, darte por vencido. Y Dios te está diciendo en este día, persevera, persevera. Yo tengo algo mejor para ti. Eso es lo que ese es el mensaje que Dios te está dando en esta mañana. Cuando lo imposible parece imposible, persevera y confía en que Dios tiene algo mejor para ti en medio de esta prueba. Cuando lo imposible parece imposible, persevera, confía en Dios. Él tiene un propósito para ti en medio de tu prueba. Y yo quiero orar en esta mañana por todos ustedes que tal vez están atravesando por alguna situación difícil en sus vidas. Y yo quiero que usted se una conmigo en oración y le creamos a nuestro Padre Celestial que en medio de esa prueba, en medio de esa circunstancia que estás atravesando, Dios tiene un propósito, Dios tiene un llamamiento, un llamado especial para tu vida. No te desanimes. Dios no te va a dejar y Dios no te va a desamparar. Él va a estar contigo en medio de esta prueba. El silencio de Dios no implica ausencia del Señor. Él está ahí a tu lado. Permítame orar por usted en esta mañana y yo le voy a pedir, si usted puede, que se una con nosotros o conmigo, mi esposa, mi hija, en oración. Y vamos a creerle al Señor en este día. Padre Celestial, yo creo que tú usarás la situación por la que estoy atravesando hasta que decidas removerla. Concédeme y concédenos la sabiduría para ver cómo tú ves y la fortaleza para hacer lo que tú me dices que haga. En el nombre precioso de Cristo Jesús, yo oro, Señor, que seamos obedientes a tu palabra. Y oramos, Señor, que tú apresures los tiempos de la prueba, Señor. Que por medio de la obediencia, Señor, tú apresures esos tiempos y que podamos ver que en tus manos están nuestros tiempos y que tú tienes un propósito grande en esta circunstancia, en esta situación. Amén y amén. Oramos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos, le damos a Él toda la gloria y toda la honra. Estoy seguro que has recibido una palabra, una revelación esta mañana que te puede ayudar en medio de tu circunstancia, en medio de tu situación. Esta palabra puede cambiar tu vida, por lo menos puede ayudarte a sobrellevar cualquier prueba, cualquier tribulación por la cual puedas estar atravesando. Que el Señor te bendiga abundantemente. Oramos que su gracia y su favor estén contigo todos los días, en donde quiera que estés, que su protección esté contigo también.